Muy bien, Cecilia Todesca, vicejefa de Gabinete de Ministros de la Nación, la tenemos en línea. Cecilia, ¿qué tal? Buen día. Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Bien. Bueno, me alegro. Buen sábado, ¿eh? Estamos aquí para charlar un poquito de cómo viene la cosa, cuál es el balance del año. Estamos cerrándolo ya. ¿Y qué balance podés hacer de un año realmente tremendo, ¿no? Con la pandemia y todo lo que nos pasa y nos ha pasado. Pero ¿cuál sería el balance, Cecilia, del gobierno? Nosotros coincidimos, ha sido un año muy difícil. Creo que recuerdo bien las palabras del jefe de gabinete en una de sus exposiciones en el Congreso. La pandemia le quitó a todos algo, ¿no? A los que más les quitó es a quienes tuvieron la desgracia de perder un familiar en el medio de esta pandemia, ¿no? Y después se perdió trabajo, se perdió ingresos, se perdió comunicación, se perdieron afectos, los que quedaron lejanos de sus familias y no los pudieron ver por largos meses. Es una situación muy atípica, es una crisis global, general, y nosotros somos bien conscientes del golpe que esto significó para la economía y también para la sociedad. Así que el balance es que es un año muy malo y va a terminar con cifras, cuando tengamos las cifras del año cerrado, lo que vamos a ver es lo que nosotros ya habíamos pronosticado, una caída muy importante del PIB, en torno al 10, 11, no están los números definitivos todavía, porque estos siempre salen con unos meses, los datos oficiales, digamos, del PIB salen con unos 3 meses de rezago, entonces lo sabremos durante el primer trimestre del año que viene, pero esto es una contracción de, pongamos 10 puntos del producto, es enorme. Claro. La economía pierde el 10% de lo que produce en un año, se evapora. Bueno, imaginen que eso es lo que se distribuye, lo que se produce es lo que se distribuye. De modo tal que esto es, y la Argentina en particular venía de una crisis anterior, de balanza de pagos, crisis que la Argentina tiene recurrentemente, con lo cual había un montón de familias, empresas, que ya estaban con problemas antes de la pandemia, con problemas severos. Entre ellos el gobierno nacional estaba con problemas severos porque no había podido pagar su deuda con acreedores internacionales y había tenido que reperfilar la deuda en pesos, en fin. Los problemas eran muchos. También, ya estoy con una respuesta demasiado larga, ya lo sé, yo me doy cuenta, dentro de la cabeza algo me hace tin. Pero digamos, esta es la pintura de este año, y también la pintura de este año es todo un paquete que desplegó el gobierno nacional muy grande, de casi un poquito más de 7 puntos del PIB, para tratar de morigerar el impacto de esto, y también otro tipo de modificaciones que se hicieron, que yo creo que son muy importantes. Doy una sola para que se entienda: la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva, que se aprobó en diciembre del año pasado, implicó un aumento del PIB, un punto del PIB en aumento en impuestos progresivos. Eso quiere decir impuestos a los sectores que más ingresos tienen, básicamente bienes personales y país. Claro. Esos son los impuestos que, si uno mira hoy la recaudación, están explicando la suba. Es decir, que se hicieron un montón de cosas. Para no terminar tan abajo, digamos, nosotros vemos el año que viene un año de crecimiento. No sin problemas, pero de crecimiento. Por ejemplo, Cecilia, estamos hablando con Cecilia Todesca, vicejefa de Gabinete de Ministros de la Nación. ¿Qué es lo que primero se apunta? A ver, la gente rápidamente lo que dice: lo que queremos es recuperar el salario, aquellos que tienen laburo. Y esa es una de las premisas del presupuesto, porque si el salario real no se recupera, y cuando hablamos de recuperación hay que entender que son recuperaciones lentas, son recuperaciones en términos reales. Lo que se prevé en el presupuesto para el año que viene es una recuperación del salario real en torno a 4 puntos, ¿sí? Tengan una idea que, por ejemplo, durante el gobierno anterior, el sector público de la administración central perdió, en términos de su salario, un poquito menos del 40%, ¿sí? Entonces, nosotros necesitamos que los salarios reales se recuperen. Hay sectores que han perdido mucho, no podemos recuperar todo eso en un solo año. Si los salarios no se recuperan, el problema que tenemos es que el consumo no se recupera. Y si el consumo no se recupera, el consumo es el 70% del PIB. Entonces, ¿cómo es que crece la economía si el consumo no se recupera? Claro. Entonces, como todo en economía y en la pandemia se vio muy bien, unas cosas están enganchadas con otras, ¿no? Entonces, sí, necesitamos una recuperación del salario y vamos a trabajar para que eso se produzca, y al mismo tiempo digo, los salarios son muy heterogéneos, tanto en niveles como en cómo se han comportado en los últimos años. Algunos sectores no perdieron tanto, otros perdieron un montón. Aquí también tendríamos que aplicar una ley un poquito más solidaria, en el sentido de, una ley, quiero decir, tendríamos que pensarlo más solidariamente. Tienen que recuperar más aquellos que perdieron más. Claro.
Claro, sí, y eso es lo que en toda índole, ¿no? En todos los temas es lo que más cuesta, digamos. A ver, los Sí, precios, por ejemplo, porque sí, claro, digamos, claro que es así, y nadie lo hace con mala intención, digamos, cada uno de nosotros, un empresario, un trabajador, una trabajadora, en relación de dependencia, independiente, en el mercado informal. Todo el mundo quiere estar mejor, quiere recuperar cierto nivel de vida, y acá estamos hablando de recuperar cosas muy básicas, porque la economía argentina, como bien decíamos, viene muy golpeada. Entonces, claro. eso es lógico. Los empresarios quieren recuperar su margen de ganancia, los trabajadores quieren recuperar su salario. Bueno, esas son las tensiones que vamos a tener lógicas del crecimiento, que por supuesto son tensiones mucho mejores que las de las caídas, como está. Claro, ahora, y la inflación, Cecilia, porque la inflación va a terminar en un año de pandemia, en un año duro con todo lo que estás contando, describiendo, pero con 20 puntos menos de inflación que el año en donde cerró Macri su gestión. Y el año que viene, ahí lo leía recién leí una nota del INDEC y veía que se hablaba de que recién en 2 o 3 años podemos aspirar con una inflación de un dígito, cosa que me parece realmente coherente porque venimos con una inflación muy alta. ¿Cómo se hace para controlar la inflación el año próximo? Lo primero que hay que tomar en cuenta es que este año la inflación estuvo 20 puntos menos que el año pasado. Claro, el año pasado fue muy alta, ¿no? Superó el 50%. Pero este año nosotros de hecho proyectamos una inflación en torno al 33% y vamos a estar en esos rangos. Nosotros también hicimos una proyección en el presupuesto para el año que viene que está en torno al 29%. Es una reducción pequeña respecto de lo que planteamos este año y es una proyección. ¿Cómo se hace? Bueno, ahí hay muchas cuestiones y tienen que ver con lo que veníamos hablando previamente. Nosotros necesitamos ir llevando acompasadamente todas las variables macro más importantes. Entonces, por un lado está el tipo de cambio, por otro lado están los precios de los alimentos, por otro lado está la puja distributiva entre salarios y ganancia, tarifas. Nosotros necesitamos ir llevando todas las variables macroeconómicas, que algunas requieren ajustes, porque también hubo aumento de insumos, hubo aumento del tipo de cambio, entonces eso compone los precios, pero tenemos que tratar de hacerlo de un modo ordenado. Esto a la Argentina le viene costando, hace mucho tiempo que no encontramos un método para hacer esto. Nosotros lo vamos a buscar y tiene mucho que ver con el consenso social, con el acuerdo con los sectores, trabajar con los sindicatos, trabajar con los empresarios, ir tratando de encontrar esas reglas donde, digamos, más recupera aquel que más perdió, pero no es un tema sencillo, contrariamente a lo que, digamos, en general se dice, bueno, no, aflojar la cantidad de dinero que emitís y baja la inflación, no es tan sencillo. No es tan sencillo y por eso hace muchos años, no solo durante el gobierno de Macri, previamente también, hace muchos años que venimos con esta cuestión y no le encontramos la vuelta. Nosotros creemos que es un plan ordenado como es el presupuesto, y entendiendo la dificultad de acompasar todas estas variables, digamos, ese es el camino, como que no hay recetas mágicas. O sea, a ver, nuevamente Cecilia, o sea, el año próximo esperan una inflación ¿de cuánto? 29 es lo que está presupuestado, es decir, lo que está proyectado en el presupuesto 2021. Está bien. Son apenas unos puntos menos que este año, en términos de lo que usted bien me marcaba. Claro. Que si no podemos reducir, a todos nos gustaría, imagínense que sería para el gobierno ideal si nosotros pudiésemos prometer para el año que viene 10 puntos menos de inflación, pero la verdad es que no lo podemos, eso no lo vamos a lograr. Vamos a hacer todos los esfuerzos que podamos para, ir ahí donde dijimos, al 29, y vamos a tener tensiones, que era lo que veníamos hablando antes, de los empresarios tratando de recomponer su margen de ganancia en un año donde crece la economía, y los trabajadores también, lógicamente, queriendo recomponer sus ingresos, que como ya explicamos es muy importante para el crecimiento. Hay dos cosas, Cecilia, que están buenas charlarlas y que la gente también entienda sobre este debate que se vuelve a poner sobre la mesa. Ayer la vicepresidenta y expresidenta de la Nación, por ejemplo, dijo en un año ya donde empieza la recuperación de la economía en la Argentina, que es lo que nos estás marcando, que es lo que espera el gobierno, que tampoco la ganancia se la lleven siempre los 4 o 5 vivos de siempre. Ahora, ¿cómo se pelea para eso? Para que esos 4 o 5 vivos de siempre, que cuando viene la mala se llevan la guita con la bicicleta financiera y cuando viene la buena también la facturan todo porque es todo lo concentrado lo tienen ellos. ¿Cómo se hace para ganar esa pulseada?
la economía, en la economía argentina ya se tomaron algunas medidas que tienen que ver con el control de estas variables. Como yo decía antes, nosotros antes de que llegara la pandemia ya aumentamos los impuestos, ¿dónde? En los sectores donde hay más patrimonio, ¿no? Entonces nosotros ya estamos este año recaudando más impuestos progresivos. Entonces, una parte te lo da la estructura tributaria. Otra parte te la dan las regulaciones del mercado cambiario, en donde yo sé que esto, digamos, es molesto y que la gente se pone de mal humor, pero así como no puede comprar mi vecina $200, tampoco las grandes empresas pueden acceder al mercado de cambios y jugarle todo. No pueden, este año no lo han hecho y no lo harán el año que viene porque eso lo tenemos regulado. Después, a ver, tasas de ganancia, eso hay que verlo sectorialmente y por supuesto que se observan heterogeneidades. Acá el problema no es que las empresas ganen, las empresas tienen que ganar para que la economía se mueva. El problema es la reinversión de una parte de esas utilidades y la generación de trabajo que a su vez hace que las familias también puedan compartir ese crecimiento. Ahora, si es ganar para jugar, digamos, no vuelve nada a la economía argentina, bueno, ahí tenemos un problema. Pero hoy, el encuadre macroeconómico que tenemos nos debería, de hecho está diseñado de ese modo, debería ser, digamos, tiene que funcionar para proteger el mercado interno, el crecimiento y el empleo. Así está diseñado, ¿sí? No, está, por ejemplo, entre otras las medidas que están buenas, que han reglamentado ya la ley de góndolas, que tanto la gente ha reclamado y se ha reclamado y se ha esperado. Ahora, la pregunta, Cecilia, es ¿cómo se hace? Porque todos vamos al supermercado y la verdad que en la góndola uno ve que hay diferentes marcas. El tema es que lo que no sabemos siempre es que las marcas es de una misma empresa. O sea, que una misma empresa te saca 5 productos que los ponen en la góndola, 5 diferentes productos, pero en definitiva vos lo estás comprando y estás facturando siempre la misma empresa. ¿Cómo se hace para combatir eso? Así es, y bueno, la ley de góndolas un poco trabaja sobre esto y lo que hace es segmentar el mercado. Es decir, bueno, una misma góndola, un mismo producto no lo puede tener el mismo grupo económico, con distintas marcas. Tiene que reservar una parte de la góndola para el mismo tipo de producto de otras marcas, no otras marcas, de otro grupo empresario, y también tiene que haber una sección para pymes y también tiene que haber una sección para productos de la economía popular. La ley está bárbara, el tema es que se cumpla, ¿no? Bueno, claro, la ley está bárbara y obviamente su implementación no va a ser de un día para el otro y tampoco la oferta está de un día para el otro. Porque también esto, después del golpe que tenemos, si vos a una pyme le decís, sí, mañana para el supermercado tal, me tenés que entregar tantos miles de productos, y la pyme no lo tiene. ¿Y por qué no lo tiene? Pero si tuvo que echar gente, apenas pudo pagar 2 o 3 salarios, tiene cuentas impagas de luz y de gas, ¿cómo hace para mágicamente tener toda la oferta que necesita un supermercado de primera línea? Entonces, tenemos que empezar a crecer y en el marco de ese crecimiento las empresas tienen que ir haciendo las inversiones que les permitan ser proveedoras, por ejemplo, en este caso de los supermercados. Claro. Y también hay que poner un ojo para que un poco en la línea de lo que vos me decías, que decía la vicepresidenta y que siempre se verifica, no estén los vivos que le quieren dar las mismas condiciones financieras a una pequeña pyme que a una gran empresa. Vos también tenés que ayudar para que no le paguen a 90 días, bueno, en fin, ese tipo de cosas que hacen que por ahí para una pequeña empresa o para la economía popular sea imposible transformarse en un proveedor de un supermercado, ¿no? Bueno, esas son todas las cosas que hay que ir estudiando, pero está muy bueno que tengamos más herramientas y no menos. La ley de góndolas es una herramienta más. Cecilia, buen día, Gabriela Radice. Te quiero hacer una pregunta. Estamos hablando de proyecciones, de cómo vamos a hacer. En el comienzo de la pandemia y con la cuarentena hubo, una serie de medidas que fueron vitales, ¿no? El apoyo a las empresas, el IFE. ¿Qué proyección, o no sé si, cuál es la idea de lo que puede llegar a ocurrir? Ojalá que no. Si después de las vacaciones y con un posible rebrote tuviéramos que volver como a foja cero en cuanto al aislamiento y a la parálisis económica. ¿Cuál es la proyección, cuál es el estimativo del gobierno como para afrontar esa situación? Miren, en parte ese ejercicio nosotros ya lo hicimos en el presupuesto 2021. A ver, tratar de explicarlo corto. Nosotros cuando hicimos el presupuesto 2021, que fue más o menos en el invierno, junio, julio, agosto, porque se tuvo que presentar en septiembre, como marca la Constitución, nosotros sí hicimos una hipótesis, dijimos, a partir del 1 de enero no hay más paquete COVID.
en ese momento, ¿no? Había que ordenar, había que hacer unas proyecciones. Esas son las proyecciones que están en el presupuesto 2021. ¿Y esto qué quiere decir? El 31 de diciembre, cuando estemos despidiendo este año tan especial, ¿se va a terminar el COVID? No, ya sabemos que no. ¿Y entonces cómo vamos a hacer? Bueno...